Hola, ¿cómo estamos, familia? Bienvenidos. Muy buenas noches. Desde el Templo del Sol saludándoles Mr. Lucha. Y por supuesto, ahí está el hombre más elegante de la lucha libre, Javier Afán. Hoy, en nuestro evento, Torneo 4000. Y para eso voy a invitar a toda la gente de lucha de Hacha Pacha Pro Wrestling. Y bueno, ahí vamos descendiendo todo el roster de Hacha Pacha Pro Wrestling. Vamos avisando que ya estamos en vivo, señores y señores, a través del canal de Twitch de Contra las Cuerdas. Música, wrestling y más. Aquí, por supuesto, hoy estamos con la Copa Bicentenario, el torneo 4000, la gran final, defensas titulares y mucho, mucho más se va a vivir esta noche aquí para todos ustedes. Invitados especiales y mucho más, pero primero vamos a empezar con el himno nacional de Bolivia. Vamos a cantar el himno nacional. Si me acompañan, por favor, todos, también los presentes. Vamos a cantar el himno nacional. De Bolivia. Y para dar inicio a nuestro evento, al Torneo 4000 en su cuarta versión, voy a dar el micrófono y de las palabras a la leyenda viviente, a nuestro gran maestro Halcón Dorado. El aplauso, por favor. Maestro, por favor. Muy buenas tardes, respetable concurrencia. Quiero decirles a los compañeros luchadores que han llegado a este torneo 4000, el mejor que gane. Eso sería que les puedo decir. El mejor preparado. Gracias. Ahí está, señoras y señores. Muchas gracias.
por asistir. Muchas gracias a toda la tropa de lucha libre. Y con esto damos inicio a nuestro evento, a la cuarta versión del torneo 4000, la gran final, hoy por la Copa Bicentenario. Así es, mis queridos amigos. El aplauso, por favor, para toda la tropa de Hacha Pacha Pro Wrestling. Todos vieron que gané la batalla real. Y voy por el campeonato Kala Hikani. Uru, me llamas fracasado, pero el verdadero fracasado serás tú en este torneo, porque yo te voy a quitar tu título este 25 de mayo en el Templo del Sol. Nos vemos. Soy el presente y el futuro. ¡Uru! Qué vulgar y patético es mi siguiente rival, sabiendo que yo soy la perfección en vida. Pero no me queda más de otra que destrozar a la otra mitad de los Hilata Raimis. Yana Raimi, te voy a destrozar en el torneo 4000. Así que prepárate, porque lo mejor está en camino. Yo vivo en las montañas. Y así damos inicio al gran evento del torneo 4000 con esta lucha titular, amigos, de inicio de inmediato por el campeonato Kala Hikani. Vamos recomendando la transmisión también para que lleguemos a muchas más personas y por supuesto también enviar un saludo a las personas que se nos unen a la emisión, ya que viene haciendo su ingreso el retador. Haciendo su ingreso al Templo del Sol, miembro de los Hilata Raimi, él es Yana Raimi. Amigos, por favor, vamos a pedir su pasito unos minutos. Javier Amar se puede subir a la mesa de comentarios. Hay noticias muy importantes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Algo sucedió, amigos. ¿Qué tiene que decirnos Javier Afán al respecto? Vamos a bajar un poquito el volumen. Quiero dar la noticia a todo el público, en especial a ti, mi querido Yana, comentarles que Guerrero Uru no está, no se ha hecho presente. No te la creo. No puede ser. Me acaban de informar que no está aquí. No sé, lo siento, mi querido Yana, pero Guerrero Uru no se ha hecho presente. Guerrero Uru no está en el evento, amigos. Directamente, porque se supone que hoy día tengo que luchar. Por algo he ganado. Por algo me he esforzado tanto. ¿Para qué? ¿Sí? Para que vengan después. Entiendo tu molestia, también un poquito la del público, pero tranquilo ya, tranquilo, no te preocupes. Tú ya has ganado esa lucha por eliminación, vas a tener tu lucha con Guerrero Uru, tenlo por hecho, ¿ya? Pero el público aquí quiere ver luchas, ¿no? Por eso venimos. Y te voy a dar una lucha mano a mano, ¿ya? Por favor, señor director. ¡Ey, alto, alto, alto! ¿Qué es esto? Oye, este señor se coló en la fiesta. Pero bueno, al menos está aquí. Bueno, señores y señores, Guerrero Uru no está disponible en el evento, pero aquí llega por alguna extraña razón. Él es
Payasito Tintán. Aquí está la presencia de Tintán. Señoras y señores, esta es nuestra primera lucha. El payaso Tintán contra Jenna Raimi. Señor árbitro, por favor, paternalmente, demos la cordial bienvenida al árbitro, al señor Luis Guerra. Y ahí está el árbitro Luis Guerra. Amigos, Vamos a encontrar contigo en esta lucha. esto fue totalmente inesperado. Payasito Tintán vino a la fiesta y se coló en el torneo 4000. Bueno, suena la campana, comienza la lucha. Y ahí rápidamente Tintán diciendo: yo voy a acabar contigo, a eso vengo. Por eso me colé aquí. No me invitaron, yo me invité solito, dice Tintán. Toma de árbitro en el centro del ring. Domina Jenna Raimi. Se le escapa a Tintán. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, pero qué es esto! ¡Ahí que viene Tintán! Cruzan a Jenna Raimi. Le envían a las cuerdas. Taclada para el payasito. Se plancha Tintán. Brinca muy bien Jenna. Viene otra vez. No pasa nada. Brinca la tercera. Viene. ¿Pero qué hace? ¡Ole, torero! ¡Ey! Tintán, date cuenta, amigo. Se cansó. Y esto parece que va a ser trabajo fácil. ¡Ey, no! ¡Engaña a uno! La cuenta solamente en uno. Falla con el golpe. Jenna lo tiene Tintán. Golpe en la nuca. A las cuerdas. Viene Jenna. Falla el lazo Tintán. Brinca muy bien el payasito. ¡Wow! Espectacular. Jenna Raimi. Patada. Y con giro. A las cuerdas, gira muy bien y plancha sobre Tintán. Lo tienen 1, 2. La cuenta solamente en 2, amigos. Este es el inicio del torneo 4000. Copa Bicentenario. Lastimosamente, esta lucha tenía que darse con Jenna Raimi y Guerrero Uru. Jenna ganó su oportunidad en la lucha de la ruleta rusa en el pasado evento de Hacha Pacha Pro Wrestling. Lastimosamente, Guerrero Uru no se presentó al evento, tuvo problemas para llegar. Pero ya lo dijo el gerente Javier Afán. Dijo que esa lucha se tiene que dar sí o sí. Así que bueno, aquí Tintán se coló en la fiesta y bueno, quiso luchar. Le dieron a Jenna Raimi. Le envían a las cuerdas. Ole, gira, toma. Tremendo puntapié en la cabeza para Tintán. Lo noquearon, lo tiene Jenna Raimi. 1, 2 y casi que se lleva la victoria aquí Jenna. Pidiendo apoyo del público, vemos a Tintán, amigos. Pisotones a la pierna ahora del payasito. Codazo en el plexo. Dominando aquí Jenna Raimi. Toma. Machetazo o mini machetazo. Viene a las cuerdas. ¡Ole! Cayó en la piscina sin agua. Y esto lo va a aprovechar aquí Tintán. Y viene. Cruzan a Tintán. Le envían a las cuerdas. Plancha. Estrellita. Muy bien. Otra vez gira, toma derribada para Jenna Raimi. Se lo llevan. Lo tienen, lo cubren en el toque. 1, 2 y casi que se lleva la victoria aquí Tintán. Puede ser la sorpresa de la tarde aquí en el Templo del Sol. El payasito de regreso y llevándose tremenda victoria sobre el retador al campeonato Kala Hikani. Jenna está un poco decepcionado. Quería enfrentar a Guerrero Uru. Ya lo dijimos en el principio. Gira Tintán. ¡Oh! Cayó en la trampa. No se dejó sorprender aquí Jenna Raimi.
Cargan a Tintán, lo depositan en la lona. Oye, cuidado que viene algo. Sube a las cuerdas. 450 desde la intermedia. 1, 2 y gana Jana Raime. Y así comenzamos la fiesta aquí por la Copa Bicentenario, amigos. La victoria sobre el payasito Tintán. Pero obviamente se va con el objetivo claro. Él quería a Guerrero Uru. Así que esa lucha todavía va a estar pendiente. Así que vamos a ver qué es lo que sucede camino a los próximos eventos. Por el momento nos preparamos para el siguiente combate. Sigue con nosotros que esto recién inicia. Y bueno, continuando con la acción, ahora tenemos lucha de relevos a tercias o lucha de tercias. Y por supuesto, aquí haciendo su ingreso. Ella es Roxville. Acompañado de su hermano Yana, él es Inti Raime. Hablando del talento que da mucho de qué hablar, aquí viene el representante de la nueva generación. Joven con mucha expectativa, aquí está el felino de plata, Titi. Muchacho que va creciendo con el pasar del tiempo. La maldad y la bandera de sinarquía se hacen presente aquí en el torneo 4000 en el nombre de Mimi Maquiavela. Haciendo su ingreso, el gran vencedor, Honor, Poder y Furia en Atipac. Dando la mano aquí a Atipac.
Hablando de las maldades, este señor no se queda atrás. Él es el rey del inframundo, Spawn. Ahí está ingresando el señor árbitro. Vamos a controles, contigo, Mr. Lucha. Segunda lucha de nuestro programa aquí, amigos. Y ya están aquí las dos terceras. Bueno, bienvenidas las personas que se nos unen a la emisión. Muchísimas gracias. Ahí está el 3 para 3. Y solo es cuestión de que suene la campana. Bueno, aquí hay un poco de problemas. Spawn quiere iniciar por el lado de los rudos. Y aquí Inti Raymi, el hijo del sol, por el otro lado. Iniciamos con la acción, amigos. Esto es el torneo 4000 Copa Bicentenario a través de Contra las Cuerdas. Toma de árbitro en el centro del ring. Bueno, ahí Spawn metiéndose con Yana Raymi también. Y sostienen aquí rápidamente a Spawn. Se libera con llave al brazo. Candado a la cabeza del hijo del sol. Presiona aquí Spawn. Lo ponen de rodillas, se libera. Ahora contraataca con llave al brazo aquí o a la muñeca. Inti Raymi gira muy bien Spawn para quitarse el castigo de encima. Lo tienen ahora a Inti Raymi. Gira muy bien, lo tienen. ¡Ole! ¡Toma! Otra derribada más. Y, no cayó en esa tercera. Aquí Spawn, astuto como ninguno. Ahí se jacta. Y bueno, ahí le dice, supérate, mijito, a Yana Raymi. ¡Uy! Castigo al cuello para Inti Raymi. Golpe en la espalda. Dominando aquí Spawn. El relevo, entra Mimi al ataque. Toma. Yeguita para Inti Raymi. Viene a las cuerdas, no pasa nada. El relevo rápidamente lo tiene Roxville. Bueno. Si de conocidas hablamos, o bueno, si hay alguien que conoce muy bien a Mimi, es precisamente esta señorita que está siendo víctima de los machetazos de Mimi Maquiavela. El apoyo de ambos esquineros le abren la guardia a Mimi, la empujan a las cuerdas Roxville, se plancha Mimi, brinca muy bien Roxville. Viene, falla con el lazo Mimi, falla nuevamente, se agacha Roxville. La tienen. ¡Oh! Se los dije. Toma, Maguire en toda la cara. La tienen 1, 2 y todavía no. Viene. Cruzan a Roxville a las cuerdas. Viene Mimi, patada a la rodilla de Roxville. Viene, ¿qué va a hacer Mimi? La engancha, se la llevan. 1. Casi que le pone número a la casita. La cuenta solamente en 1. Domina ahora Mimi. Gira. ¿Qué tiene pensado hacer? Lo tienen en... ¡Sí! Medio cangrejo para Roxville. En problemas, aquí se puede rendir. Presiona Mimi. Se arrastra a duras penas y toca la cuerda aquí rápidamente Roxville. Dominando en este momento Mimi, en problemas Roxville. La mandan lejos de un tirón. Y ahí el árbitro reclamándole a Mimi.
Y bueno, aquí. Toma. O entras porque entras. Atipac no quiere saber nada del asunto, pero bueno, aquí lo están forzando a entrar. Viene. No quiere hacer nada, Atipac. No quiere enfrentarla. Es caballerosa aquí Atipac, pero bueno, de caballerosidad no sabe nada este señor. Bueno, Titi a ponerle en su lugar. Bueno, muestra de respeto. Vamos a ver si Titi hace caso. Duda de darle la mano aquí a Atipac. Irá muy bien, le engañan. ¡Toma! Derribada y tacleada para Atipac. Demostrando lo que sabe hacer muy bien aquí. La joven sensación viene, gira, enganchan a Atipac. ¡Ole! ¡Fua! Se lo lleva con tremendas pinzas. Cruzan, esquivan a Titi. ¡Wow! No pasa nada, no pasa nada. Derriban a Atipac. Se le escapa aquí Titi. Derriba nuevamente al felino de los Andes. ¡Wow! Tremendo despliegue de talento. Tenemos aquí en el Templo del Sol. Le da respeto. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué demonios? Está en shock Atipac. Viene patada para Titi. Lo ataca Spau. Esto ya es un caos. Tienen que salir de aquí. Spau y Mimi. El árbitro tiene que darse a respetar en esta situación. A las malas ingresan aquí a Inti Raymi al ring. Atipac tratando de calmar la situación con sus compañeros. Y bueno. Toma, toma y toma. ¡Ey, ey! Una nueva actitud aquí en Atipac. Se cansó al parecer de ser el tipo bueno. Ataca Spau a Titi, lo tiene bajo control. Toma, empieza a contestar el felino de los Andes. Palma abierta en el pecho para Spau. Uy, se da a respetar aquí el rey del inframundo. Tremendo lazo que ponen a girar aquí el felino de plata. Pisotón en la espalda para Titi, otro más. Y senta un bombazo en la espalda. El público y también sus compañeros apoyando al felino de los Andes. El relevo lo tiene ahora Mimi Maquiavela. Atacan. ¿Qué van a hacer? Viene. Cargan a Titi. ¡Wow! Rompe caras para el felino de los Andes. En problemas lo tienen 1, 2. Y la joven sensación dice que no. Enfurecida Mimi. Toma. Uy, eso se escuchó. Relevo, entra Atipac. Toma. Marronazo en la espalda. Machetazo para Titi. Está desvanecido por completo aquí el felino de los Andes, amigos. Pisotones ahora. Enganchan, el relevo lo tiene Spau. Jab, jab, jab. Y toma. Codazo. Derriban al felino de los Andes en problemas Titi. Cobertura 1, 2. Un poco sobrada, pero toca la cuerda. Y eso lo sabe muy bien aquí Spau. Le abren la guardia. Ataca Titi. Toma, toma y toma. Antebrazo, pero lo bloquean en la tercera. Viene Spau.
Enganchan de Titi. Toma. Rodillazo. Casi al área del rostro. Viene ahora. Cuidado que va a provocar el abismo de Helm, pero se le escapa aquí. Super enseguida en toda la cara. Y ahora tiene la oportunidad de dar el relevo. Tiene que conseguirlo. Pero está desvanecido, está agotado. Después de duro castigo aquí el felino de plata. Apoyándolo aquí Inti Raymi Roxville. Se arrastra. Está noqueado aquí Titi, amigos. Se arrastra a duras penas. Spau también está mareado. Viene el relevo para Inti Raymi. Entra al ataque. Lazo para Spau. Viene Mimi. Codazo para Mimi. Patada para Tipac. Viene, falla con el lazo Spau. Patada en zona media. Y toma. De chilenita el gol de Inti Raymi. El hijo del sol. Viene. Gira. Pataditas con giro para Spau. Lo tienen, pero a Tipac ahí estaba para impedir justo a tiempo la victoria de Inti Raymi. Enganchan a Inti. Toma. Ey. Todos en conjunto. ¿Qué van a hacer aquí? No le salió como querían. Viene. Planchitas. 1, 2. Y casi que se lleva la victoria. Viene. Atacan aquí. Esto es un berenjenal. Titi por un lado con Spau. Roxville con Mimi. Cargan a Tipac. Viene sobre los hombros de Inti Raymi. Buscando el amanecer, pero no pasa nada. Se le baja del tren, lo vuelven a subir a las malas. ¡Toma! El amanecer para Tipac. Está noqueado. Lo sacan, pero ahí está Mimi. Viene. Torbellino para Inti Raymi. Patada para Mimi. La tiene. No hay jugada del destino. Viene Spau. Patada para Roxville. Cuidado. Viene. No pasa nada. Paralizadora para Roxville. Patada para Titi. Lo tienen, lo enganchan. El abismo para Titi. Afuera. Mimi también. Cargan. Para Spau. No hay amanecer. Se le escapa. Patada en la zona media. Cuidado que viene. Otro abismo viene. El abismo para Inti Raymi. Y toma. Super patada para Inti Raymi. Yo creo que lo noqueó. 1, 2. Y en efecto se lleva la victoria. Spau. A nombre de su equipo. Señoras y señores, se lleva la victoria. Y bueno, se llevan la victoria, pero Tipac no luce nada contento con lo que acaba de pasar. Ahí quiere apoyar a Inti Raymi, pero... Oye. ¡Ey! Se va molesto aquí a Tipac. Bueno, hablando de grandes molestias, ¿por qué no hablamos del siguiente combate que viene? Aquí en Torneo 4000. Esto sucedía en Huellitas de Esperanza, amigos. Así se llevaba la victoria al Condorado. Porque aún todavía podemos dar mucho más. Estoy muchos años en la lucha libre, pero aún todavía puedo hasta donde se pueda. Agradezco a todos ustedes por asistir
a este templo del sol. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Así se ganaba la oportunidad titular la leyenda Halcón Dorado, pero ¿qué respuesta daba el campeón? Veámoslo. La leyenda viviente de la lucha libre, Halcón Dorado. Jueguitas de Esperanza, el evento donde yo defendí mi campeonato nacional frente a SPAO en una lucha de leñadores. Posteriormente me fui volando hasta Cochabamba, donde también lo defendí frente a cochalos y cruceños. Y cuando regreso, me topo con la desagradable noticia de que lo tengo que defender frente a mi maestro, la leyenda Halcón Dorado. Y este mensaje va para usted, Halcón Dorado, mi maestro. Usted me enseñó todo lo que yo sé. Yo lo quiero mucho. Usted me ayudó a ganar el campeonato. Y es por ese cariño y ese respeto que yo le pido, no venga a la final del torneo 4000 a querer arrebatarme lo que tanto me costó ganar. No lo haga, porque yo no estoy dispuesto a enfrentarme a mi maestro. Así que no quiero verlo ese día. Así llegamos a este combate, damas y caballeros. Estamos viendo el torneo 4000 Copa Bicentenario de Hacha Pacha Pro Wrestling. Muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Y prepárense porque ahora viene la lucha por el campeonato nacional. Y aquí hace su ingreso el retador. Visiblemente ahí vemos a un campeón que suele entrar desplegando alegrías frente al público, pero en esta ocasión entra muy dubitativo aquí. Ya lo dijo, no quiero enfrentarme a mi maestro, pero no le queda de otra. Vámonos con el anuncio clásico. Vamos y caballeros, nuestra próxima lucha es una caída y será por el campeonato nacional de Hacha Pacha. Presentándoles primero al retador, él es la leyenda viviente, el maestro Halcón Dorado. Su oponente, él es el actual campeón nacional de Hacha Pacha, Cusi Ligerín. Antes de iniciar, quiero decir, le voy a dar otra oportunidad. Por favor, maestro, váyase. No quiero luchar. Oye, pero ¿qué es esto? Tranquilo. ¿Por qué te preocupas? Tranquilo, estás bien entrenado. Eres buen luchador. ¿Qué más quieres? O sea, usted me está diciendo que me va a ganar. ¿Me va a ganar a mí? Sí. La única razón por la que yo no me quiero enfrentar al Halcón Dorado es porque es mi maestro. Yo lo quiero mucho, lo respeto. Yo no le quiero lastimar. No lo quiero lastimar, no lo quiero humillar, ¿ya? Porque sé que después de que yo termine con usted, usted se va a retirar y yo no quiero eso. Así que, por favor, váyase. A ver, te voy a decir. A ver, un ratito. No te preocupes. ¿Ya? Tranquilo.
Bueno. La lucha y ganó al Condorado. Y en la patada de cuatro esquinas, cebollitas de esperanza, amigos. Esto continúa aquí en Hacha Pacha Pro Wrestling con Blanco Turín, Copa Bicentenario. Señor árbitro, con usted, lo indique. Iniciamos la acción. Viene. Comienza la acción aquí. Toma de árbitro. Se aparta Cusi Ligerín. Nuevamente vemos la toma de árbitro. Ataca Cusi Ligerín. Llave al brazo para la leyenda, al Condorado. Viene, gira muy bien. Se trata de quitar el castigo de encima. Lo consigue Cusi Ligerín. Viene. Silla eléctrica de frente ahí para Cusi Ligerín. Oh. Viene. Castigan a Cusi Ligerín. Y esto dice así. Toma. Y ahora sí viene 1 y 2. Marcando el reloj aquí al Condorado con su veteranía y experiencia. Y ahora, ¿qué está haciendo Cusi Ligerín? Está mareado, está groggy aquí el campeón. Sale a las afueras a replantear la estrategia. Regresa, pero ahí está el Condorado. No tiene que caer en la trampa del campeón. ¡Ey! Marronazo ahí para al Condorado. Machetazo ahora para la leyenda. Cruzan al campeón. Lo mandan a las cuerdas. Viene tacleada para el Condorado. Lo derriban. A las cuerdas. Oh, brinca muy bien. Viene. ¡Wow! Enorme el castigo. Quebradora para Cusi Ligerín. Patadas para el campeón. Lo sacan. En las afueras termina. Veteranía en el estado puro aquí por parte del Condorado. Yo no voy a luchar contra mi maestro. Oye, pero... ¡Ey! ¿Qué hace? Se retira Cusi Ligerín. Y ahora... Ahí va el Condorado. Toma. El conteo sigue aquí, amigos. Y ahí está. Lo trae de la oreja. Como niño maleducado. Regresas porque regresas. Se sale nuevamente aquí el campeón. Ven pues, halcón. Macho, ven. Y ahí retándolo Cusi Ligerín al Condorado. Sale del ring y regresa ahora el campeón. Juegos mentales aquí en la lucha por el campeonato nacional de Hacha Pacha. Y bueno, está siendo víctima del castigo ahora la leyenda por parte del campeón. Estos señores son muy ingenuos. Mandan al Condorado a las cuerdas. Viene Cusi Ligerín. Patada 1, patada 2. Y ¡oh! Se desploma aquí al Condorado. Lo tienen. 1, 2 y todavía no. ¡Está rápido! Ya no puede. Derechazos y otro más aquí para el Condorado. Lo tienen. Arriba. Suplex.
Dominando el campeón, lo tienen al Condorado 1. Cobertura un poco confiada aquí por parte de Cusi Ligerín. Pisotón para la leyenda. Se levanta, toma. Lo tiene. Otro suplex más para Halcón Dorado. Totalmente desvanecida la leyenda, amigos. Y toma. Ataque de cosquillas por parte de Cusi Ligerín. Actitud un poco seria, un poco ruda aquí por parte del campeón. Ya lo dijo, no voy a enfrentarme a mi maestro, pero si me obligan, no tendré otra opción. ¡Toma! El tercer suplex para el Condorado. Dominando aquí el campeón, amigos. En 2 el conteo por parte del árbitro para el Condorado. Viene puntapié ahora por parte de Ligerín. Le abren la guardia. ¡Uy! Le queman el pecho. ¡Otra vez! Rodillazo para el Condorado. Trataba de recuperar terreno, no lo consiguió. Viene, cruzan a Cusi Ligerín, lo mandan a las cuerdas. Patada para el Condorado, le envían lejos. Lo tienen. 1, 2. Y todavía no se da por vencido aquí Halcón Dorado. Mucha veteranía, mucha experiencia aquí por parte de Halcón Dorado. ¿Sabe en qué momento reaccionar aquí, amigos? No por nada es la leyenda viviente. Luchador desde el Olympic Ring, amigos. Viene, toma. Cruzan al Condorado. Viene Cusi Ligerín. Changuito, pero no pasa nada. Cae ahí el Condorado. Patada y viene ahora nuevamente a las cuerdas al Condorado. ¡Uy! A las malas se lleva a Cusi Ligerín. Derribada para el campeón. Halcón está tratando de recuperar terreno. No cae en la trampa. Viene a las cuerdas, Cusi Ligerín, estrella. ¡Oh! Mortal fallido. Toma. Golpe en la espalda. Cruzan a Ligerín, lo mandan a las cuerdas. Tacleada para Cusi Ligerín. 1, 2. ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Pero qué demonios sucedió? Pareció golpe bajo. El árbitro no vio nada. El público aquí reclama la nueva actitud aquí de Cusi Ligerín. Pisotón para el Condorado. Arriba lo cargan sobre los hombros. Lo depositan en el esquinero. Viene Cusi Ligerín. Catapulta, pero no se deja llevar aquí Cusi Ligerín. Ahora sí, ¡ole! ¡Afuera! Oye, no, oye, no. Bueno. Se prepara el Condorado. ¡Vuela! Plancha enorme para Cusi Ligerín. Amigos. Tiene sus años, pero todavía tiene lo suyo aquí. La leyenda viviente y lo está demostrando en el combate. Uno, 2 y casi. Estuvimos cerca de tener un nuevo campeón nacional. Toma. Machetazo para Cusi Ligerín. Cargan al campeón. Viene Halcón Dorado. Codazos para la leyenda. Se baja del tren. Suplex alemán por parte de Cusi Ligerín.
1, 2, con un brazo a duras penas. Sobrevive todavía Halcón Dorado, amigos. Patada para para Halcón Dorado. Jactándose aquí, está muy confiado Cusi Ligerín. Viene, se prepara, viene el ataque aéreo, está todavía mareado en el séptimo mundo. Viene Halcón Dorado. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Se encaraman en el esquinero ambos. Superplex por parte del Halcón Dorado. Lo tiene. 1, 2 y no es suficiente para acabar con Cusi Ligerín. Te voy a enseñar. Levántate. Derechazo para Cusi Ligerín. Otro más. Toma, machetazo. Halcón Dorado dándolo todo aquí. Viene a las cuerdas. Cusi Ligerín viene. ¡Uy! A duras penas, pero logró conectarlo. El corta diamantes. Lo tiene. 1, 2 y Halcón Dorado todavía sigue en la lucha. Ya Ligerín se debe de estar preguntando, ¿qué más? ¿Qué más tengo que hacer para acabar contigo? Ahí metiéndose con el público, buscando ataque aéreo, cuidado. Viene Cusi Ligerín, plancha, lo tiene. ¡Ey! Lo revierte Halcón Dorado, cobertura, 1, cierra el enganche, 2, y amigos, 3. No te lo puedo creer. ¡Wow! Tenemos un nuevo campeón nacional en el nombre de la leyenda Halcón Dorado. Cusi Ligerín fue víctima de la confianza. Sabemos que la confianza es una espada de doble filo y aquí jugó en contra del campeón. O bueno, ahora ex campeón, porque tenemos un nuevo titular aquí. Y un titular de talla mundial, una leyenda. Cusi Ligerín está que no lo cree. Y el público se le entrega aquí a la leyenda. ¡Ey, pero qué pasa! ¡Ey, qué es esto! ¿Qué es esto? ¡Oh, bueno! Muestra de respeto, ahí está por parte de Cusi Ligerín el abrazo. El alumno ha caído con el maestro. ¿Y con qué maestro? Miren, ahí está. Maestro, me quiero decir felicitaciones. Muchos allá dicen, me lo merezco, yo deberías tener las oportunidades, me lo merezco. Usted no se lo merece, usted se lo ha ganado. Y lamentablemente ahora me ha ganado su experiencia. Te va a caer el pantalón sin cinturón. Y yo voy a volver por el título, porque yo voy a superar a mi maestro. Hoy ha ganado, pero voy a volver por eso que es mío. Bueno, dicen que sobre advertencia no hay engaño. Ahí está Cusi Ligerín. Felicita al Halcón Dorado, pero volverá en otra oportunidad por el campeonato, amigos. Se despide también Halcón Dorado.
Y hablando de oportunidades, ¿por qué no hablamos del siguiente combate que viene a continuación en el torneo 4000? Hace algunos días tuve la lucha más sangrienta de toda mi carrera, el lucha aniversario 7 contra Bam Bam Josh. Sin embargo, el día de hoy acabo de recibir una invitación de Hachapacha Pro Wrestling para estar en el evento donde se hará la final del torneo 4000. He estado antes en Hachapacha y sé que sus luchadores son muy ágiles, así que tendré que cambiar de estrategia. Es un buen reto. Sin embargo, no importa quién me pongan de frente, no importa quién sea mi rival, el resultado será el mismo. Voy a causar impacto. Nos vemos este 25 de mayo. Adelante. Hola Rocky, ¿en qué puedo ayudarte? Mira, yo sé que estás ocupado preparando el evento, pero tengo que decirte algo. Necesito una oportunidad titular. Rocky, no puedo darte una oportunidad más. Todas las luchas ya están confirmadas para este 25 y además que tú muy seguido has perdido. Te hemos dado la oportunidad para que estés en el torneo clasificatorio, lo has perdido. Incluso te hemos dado la oportunidad para que tengas el título de Three Falls y lo has perdido en Chile y en Santa Cruz. Así que más oportunidades, lo siento, Rocky. Mira, Javier, mira. Necesito una sola oportunidad más. Solo una. Estoy seguro que esta vez voy a ganar. A ver, Rocky, tú eres mi cuñado y te aprecio mucho como mi familia. Voy a hacer lo siguiente. Te voy a dar una sola oportunidad más, Rocky. Te vas a enfrentar, a nuestro visitante de Santa Cruz, a Logan, que estará presente este 25 de mayo. Si tú logras ganarle a Logan, te voy a dar la oportunidad para que tú puedas escoger cualquier título y vas a tener tu lucha titular. Pero si tú pierdes ante Logan, me temo que vas a ir al final de la lista y vas a empezar de cero. Tú escoges, Rocky. Está bien, está bien. No te vas a arrepentir. Esta vez lo voy a lograr. Una sola oportunidad más, Rocky. Rocky Katari, pidiendo una nueva oportunidad. Y Javier Afán se la concedió. Yo creo que Ajayu también merece una oportunidad. Y a través de este medio te pido a ti, Javier, que lo consideres, porque yo también lo merezco. Espero tu respuesta. Javier, acabo de enterarme que le diste una nueva oportunidad a Rocky Katari. No entiendo qué clase de ceguera te impide ver la realidad. Le das oportunidades a alguien que ha fracasado una y otra vez. Solo porque es tu familia le das chance. Es un insulto a la inteligencia pensar que va a ganar después de tantas derrotas. Yo merezco esa oportunidad y si no me la das, habrá consecuencias devastadoras. No te lo estoy pidiendo, te lo estoy exigiendo. Y si no accedes, te enfrentarás a una furia de Puma Huáscar que no podrás contener. ¿Entiendes? ¿Entiendes que no estoy jugando? Así que advertido estás, Javier. Desde que le he dado la oportunidad a Rocky Katari, ahora también quieren otras oportunidades. Y faltando días para el torneo 4000. Ajayu quiere también la oportunidad. Puma Huáscar agresivamente también quiere la oportunidad.
Y los dos ya tienen una lucha pactada. Ay, qué rabia. Faltando días para el torneo 4000. Pero ya, se los voy a dar la oportunidad. Haremos lo siguiente. Este domingo, 25 de mayo, vamos a tener una lucha de 4 esquinas. Logan, desde Santa Cruz de la Sierra, Rocky Katari, Ajayo y Puma Huáscar se van a enfrentar en una lucha de 4 esquinas. Y el ganador de la lucha, podrá tener una lucha titular por cualquier título de Hacha Pacha. Pero ojo, los luchadores que pierdan, me temo que van a ir, como le dije a Rocky Katari, van a ir a la cola y van a empezar de cero para que puedan tener una lucha titular. Así que, mis queridos amigos, ya lo saben, los espero a todos este 25 de mayo en el Templo del Sol. Y bueno, ya casi acercándonos al evento estelar, toca una lucha fatal de 4 esquinas y por supuesto hace su ingreso el hombre que con determinación y coraje escribe su propio destino. Él es el luchador de acero, Rocky Katari. Esa oportunidad no voy a obtener yo. Hablando de causar estragos y destrucción, aquí está el felino destructor, Puma Huáscar. Y bueno, invitado especial en este combate desde Santa Cruz de la Sierra, representando a Three Falls Lucha Libre. Él es la serpiente Logan. Bueno, ahí está, y miren la calidad de nombres que están ahí. Puma Huáscar, Rocky Katari, Ajayo y por supuesto Snake Logan, la serpiente de Three Falls.
Y bueno, que comience la acción. Fatal de 4 esquinas, el ganador obtendrá una oportunidad titular por cualquier campeonato de Hacha Pacha. Los que pierdan aquí volverán al final de la fila. Por supuesto, Rocky Katari se le está jugando el todo por el todo aquí. Viene. Catapulta para Logan. Bloquean a Rocky. Antebrazo para Rocky. Viene buscando altura rápidamente Logan. No pasa nada. Esquivan. Viene. Enganchan. Paquetito. 1. Todavía no. Todavía no. Derriban. No pasa nada. No pasa nada. Saludamos a Don Carlos Wrestling que nos dice lucha, lucha, lucha. A las cuerdas Rocky y a Hayu. No pasa nada. Viene, giran, toma. Lazo para Puma y lazo para Logan. Y se unen aquí, mira, wow. Afuera Puma. Con qué estilo, con qué elegancia. Afuera Logan también, le mueven la cuerda superior. Oye, aquí la fuerza de los Andes y el luchador de acero haciendo equipo. Y bueno, tenemos los campeonatos por allá en Ecuador. Cuidado, no me estén diciendo cualquier cosa. Ese equipo sí que se puede ver. Oh, bueno. Hablando de grandes, aquí hay dos grandes. Toma de árbitro. Candado a la cabeza del luchador de acero. Se quita el castigo de encima. Viene taclada para Rocky. Lo cubren. No pasa nada. Oh, paquetito. La cuenta solamente en 1. Viene Rocky. Lo cruzan. Lo mandan a las cuerdas. Viene. Cruza. Oh, tablita marina. No pasa nada. Engancha. Lo tiene 1. No pasa nada. Viene, gira muy bien a Hayu. Tienen a Rocky. ¿Qué va a hacer aquí? ¡Oh! Medio cangrejo para Rocky Katari. Cambia de opinión. Viene. ¡Uy! Castigo a la pierna. En problemas, pero ahí está Logan y Puma. Machetazos para Hayu y Rocky. Afuera Hayu. ¡Uy! Cayó muy mal. Ahora se van a concentrar con Rocky Katari. Ahora el castigo. Bueno, hablando de ser equipos, aquí al parecer Logan y Puma se van a deshacer de la competencia. Derechazos para Rocky Katari. Viene. Cruzan a Rocky. Hace que bese la lona. Patadas para Rocky Katari. Y la unión aquí está funcionando, por lo menos momentáneamente, entre la serpiente Logan y Puma. Castigan las piernas de Rocky Katari. Enganchan al luchador de acero. Ahí va Hayu regresando a la acción. Viene en banderita. Suplex. Se percata Logan. Tirón al brazo. Y Puma ahí estaba aprovechando para cubrir a Rocky Katari. Rápidamente va a Hayu al ataque. Toma, toma y toma. Antebrazo de Logan para Hayu. Cruzan a Hayu. Lo mandan a las cuerdas. Viene, fallan con el golpe. Viene a Hayu. ¡Oh, oh, oh! ¿Qué van a hacer? Viene, toma. A las cuerdas. Doble patada para la fuerza de los Andes. Y bueno, al parecer hasta aquí llegó la sociedad. Empujón para Puma, empujón para Logan. Y Rocky regresando con patadas voladoras. Patada para el Rocky Katari.
Lo mandan, viene, no pasa nada. Enganchan a Logan. Cuidado, cuidado, lo carga sobre los hombros la serpiente buscando. No, se le escapa. Gira muy bien aquí. Falla Logan. Patada en la zona media. Patadita. Patadas desde posición estática. Luciendo muy bien. El luchador de acero. Cargan a Logan. Lo tienen. Codazo. Se baja del tren. Lo mandan a las cuerdas. Codazo en el plexo para Rocky Katari. Lo cubren uno. Y ahí a Hayu atacando rápidamente a la serpiente Logan. A las cuerdas. Gira. ¡Uy! Quebradora para Logan. Lo tiene. Ahí está Puma impidiendo también la victoria de Hayu. Bueno. Pequeño dato curioso, aquí son luchadores que han ostentado campeonatos mundiales en sus respectivos momentos. Logan, campeón mundial de Trifolds, Rocky Katari, Puma Huáscar, ambos portadores del campeonato nacional. Y por supuesto a Hayu, campeón internacional también de Hacha Pacha Pro Wrestling. A las cuerdas le empujan, viene, no pasa nada, cae de pie a Hayu, esquivan a Puma. Cargan a Hayu, no pasa nada. Se le escapa, viene. Oh, estrellita. Patadas para Puma. Cobertura, lo tienen 1, 2. Y ahí está la serpiente Logan. Impidiendo la victoria. Oye, si gana Logan, que se cuida Halcón Dorado, que se cuida Guerrero Uru. ¿Se imaginan que Logan sea el ganador y se lleve uno de los campeonatos a Santa Cruz de la Sierra? Pisotones ahora para Hayu aquí. Patada en la espalda. Dominando aquí. Parece que hay nuevamente la sociedad entre Logan y Puma. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? No me digas, ¡oh no! Amigos, vuela Puma, uy, patadas en el coxis para Hayu. Cuidado que ahí va Rocky. Antebrazos para Logan y para Puma. Tiene para repartir el luchador de acero, pero son 2 contra 1, le queman el pecho. Afuera Rocky. Viene ahora con Hayu Logan. Y banderita, esquiva muy bien. Derechazo de Puma Huáscar. Viene. Oh, lo tienen en las piernas. Regresan. Golpe con el esquinero. Patada en la zona media. Y esto es clásico. ¡Toma! Desnucadora para Logan. DDT para Puma Huáscar. Oye. Mira. Bueno, si Logan y Puma pueden hacer sociedad, aquí a Hayu y Rocky también lo pueden hacer. A las cuerdas, los depositan como si fuesen ropa recién lavada. Viene. Y toma. Doble patada de Hayu y de Rocky. Y ahora Hayu con el mortal para ambos. Y hablando de volar, Rocky también tiene alas. Y toma. Doble plancha. ¿Y ahora quién cubre a quién? Oye, ¿qué es esto? Doble cobertura. 1, 2. Y no pasa nada. Oye, si hubiera sido ahí la doble cobertura, ¿a quién le daba la victoria? ¿A Hayu o Rocky Katari? ¡Ey! Navajita 1. No pasa nada. Pata en la zona media. Bueno, se acabó la sociedad. Aquí solo hay un objetivo y es una oportunidad titular. Lazo afuera, Puma afuera, Rocky. Oye, bueno, al parecer la serpiente puede volar. ¡Y toma! Planchita sobre Puma y Hayu. Cortesía de Logan. Pero ahora es víctima del machetazo de Rocky. Lo regresan. Patadita del luchador de acero. Y bueno, esto es clásico. ¡Viene! ¡Toma! Volando Rocky Katari.
Regresan a Ajayo el Ren. Se encarama en el esquinero aquí. Rocky Katari viene. Cuidado. Plancha mortal. 1, 2 y todavía no. No puede ser. Oh, cuidado, cuidado. Viene el destino, viene el destino. No, 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 no. Patadas de Logan. Y toma, rompe espina dorsal. Oye, qué poder. 1. Y ahí Puma con un salto llega a tiempo. ¿Qué va a hacer ahora? Enganchan a Logan. Lo tiene. Uy, lo enterraron aquí a Logan. 1, 2 y a Hayu otra vez impidiendo la victoria de Puma. ¡La fuerza de los Andes! Enganchan a Puma. Quiebradora. Viene Rocky. Oh, no pasa nada. ¡La fuerza de los Andes! Y quebradora para Rocky. Mofándose Logan, pero ahora es víctima del castigo. Quebradora para Logan. Oye, cuidado. Enganchan a Logan, lo tienen arriba. Se le escapa, se le escapa. Codazo para Ajayo, viene con Puma. Enganchan, lo tiene muy bien. Viene Rocky. No pasa nada. Ey, oye, ¿qué va a hacer Puma? ¿Qué va a hacer Puma? ¡Oh! ¡Bombazo trueno azul al cuadrado! ¡Wow! Arriba, lo tienen. Se le escapa. Bombazo trueno azul para Hayu también. Viene Rocky. No hay destino, no hay destino. Bombazo trueno azul sobre Hayu. Amigos, Puma. Ahí está Puma. 1, 2 y gana Puma Huáscar. Vaya sorpresa, amigos. Se lleva la victoria y consigo la oportunidad titular. Puede retar por cualquier campeonato aquí Puma Huáscar. Ahí están asistiendo también a Logan. Y ahí se retira la serpiente. Gracias. Ahora sí has tenido la oportunidad. En primer lugar, ya se acerca el 27 de mayo. Y a todas esas madrecitas, muchas felicidades. Y ahora, voy por ti, Halcón Dorado. Tienes lo que yo quiero, ese cinturón. Y ahora sí, no estás jugando con un niño, estás jugando con el demonio. El desafío es claro. Puma Huáscar quiere Halcón Dorado. Quiere el campeonato nacional. Y por supuesto, él sabe lo que es tener porque fue uno de los primeros campeones. ¿Podrá el felino destructor remontar y tener el título? Lo averiguaremos conforme pase los siguientes eventos, amigos. ¿Qué irá a decir Halcón Dorado? Se retiran también a Hayu y Rocky. Por tramposos ni tú ni yo empezarás de cero conmigo. Sí, tramposos. Hayu! No es la última vez. Solo una vez nos hemos enfrentado. Y recuerda
que yo te gané. Así que quizá haya perdido, pero tú nunca me ganaste a mí. Así que ve a soñar al otro lado. Bueno, que se cuiden también los campeones, porque Rocky viene por todos ellos. Y hablando de campeones, hablemos del evento estelar que viene a continuación. Yo siempre gano. ¡Amigos, arriba! Bueno, así estamos en el evento estelar, amigos. Vámonos con el anuncio clásico. Damas y caballeros, es hora de nuestro evento estelar aquí en el torneo 4000 y será por la Copa Bicentenario. Así es, y ahora presentándoles a mi lado izquierdo, él es el coloso su oponente, él es el hombre que nunca pierde y el actual campeón interpromocional de redes, Sangre Aymara. Que comience la acción, amigos. Tú dices ser bestia, pero yo soy más bestia que tú, porque yo siempre gano. ¡Uy! De inmediato lanza 1, 2,
¡Wow! Sorprendieron aquí a Sangre Aymara, amigos. A las cuerdas Amaru viene tomando impulso. ¡Vuela Amaru! ¡Wow! Iniciando con todo aquí el Coloso. Regresan a Sangre Aymara al ring. Se apresura Amaru. Esto inició apenas el primer pestañeo. ¡Toma! Y toma, y toma. ¡Fua! Patada para Sangre Aymara. Viene, cuidado Amaru. ¡Bala de cañón! ¡Lo tienen! 1, 2 y no. No es suficiente, amigos, para acabar con Sangre Aymara. La Avenida Guardia, patada, empieza a contraatacar aquí el campeón de redes sociales. A las cuerdas. ¡Uy! Super patada en toda la quijada. Derriban a Sangre Aymara. Derechazo. Guantebrazo para Sangre Aymara. Arriba. No se deja llevar. Viene Amaru. Viene, cruzan al Coloso. Viene tacleada para Sangre Aymara. Viene a las cuerdas Amaru. Brinca, se desliza muy bien. Lo derriban a Sangre Aymara. ¡Oh, cuidado! Ahí está, dormilona para Sangre Aymara. Candado, lo tienen aquí. Se incorpora Sangre. Se quita el castigo de encima. Ataca con llave al brazo de Amaru. Gira, viene, enganchan, lo tienen. ¡Uy! Con giro, tremendo castigo. 1, 2, sí. Todavía no. En control por el momento. Vemos a Amaru. Arrinconan a Sangre en el esquinero. Viene, lo esquivan. Se da de lleno contra el esquinero. Patada en la espalda. Ahora sí, al parecer va a remontar aquí Sangre Aymara. ¡Wow! ¡Uy! Le queman el pecho. Otra vez, le repite la dosis. Viene, no pasa nada. Afuera Sangre. Y cuidado. Viene. ¡Wow! ¡Ole, torero! Esquivaron a Amaru. Y toma. Toma. Dominando ahora Sangre Aymara. ¿Qué van a hacer? ¡Uy! ¡Oye! Sobre la gradería castigan la humanidad de Amaru. Esto yo creo que es todo. Está en muy mal estado aquí Amaru. Viene Sangre Aymara. 1. Dice que no. Se incorpora, impide la victoria aquí Amaru. Pisotones ahora. Cortesía de Sangre Aymara para el Coloso. Machetazo de pierna. Viene a las cuerdas. Otro machetazo de pierna también para Amaru. Y el tercero se produce de costa a costa. 1. Se quita aquí Amaru. Resiste. Bueno, por su lado, Amaru sabe lo que es ser ganador del torneo 4000. Hace un par de años se llevó la victoria derrotando a Kamak y a Ligerín en una triple amenaza, donde se consagró como el primer campeón Kala Hikani, el primer campeón espalda de piedra en el evento de la misma magnitud, del torneo 4000. Por su lado, Sangre Aymara ha demostrado que está listo para estelarizar eventos, para ser una de las caras de Hachapacha, apoderándose del campeonato Mucho Peligroso Wrestling, que posteriormente fue cambiado al campeonato de redes sociales por parte de la SWO, y ahora lo tenemos aquí como finalista del torneo 4000. Viene y toma castigo al brazo de Amaru. Lo cubren, lo tienen. Toma.
¡Y toma! Castigan. Amaru, ¿qué viene a hacer? ¿Qué viene? ¡Uy! Trébol para Amaru. El Kuklis nos dice ¡ánimo! Castigan a Amaru. Está a punto de rendirse. Lo anima aquí Roxville. Toca la cuerda afortunadamente Amaru. Viene Sangre. Toma. Arrollando aquí a Amaru. Cuidado con el conteo. Sangre Aymara. Ahora sí ha mostrado dominio aquí. Sangre Aymara. Ven. Oye. Torturan aquí con la cuerda. Le queman el rostro a Amaru. Toma. Una mini guillotina. Cobertura 1. Se siente confiado aquí Sangre Aymara. Cuidado. Que sabemos que la confianza es de doble filo. Ya vimos lo que sucedió con Cusi Ligerín. Por andar de confiado perdió el título. Le puede pasar lo mismo aquí a Sangre Aymara. Perder la gran final. Oh, bofetada para Amaru. Toma. Y la tercera, oye. ¡Uy! Oye, yo también sé dar duro. Toma, toma y toma. Amaru está despertando nuevamente. Cruzan al Coloso. Le envían a las cuerdas. Plancha. ¡Oh! Casi que se llevan a Sangre Aymara. Contra Lona viene. Está Mariano, falla con el lazo. Lo enganchan. No se deja llevar Sangre Aymara. Lo tienen a las malas. Bombazo atómico. 1, 2. Y casi que tenemos a Amaru como el nuevo portador de la Copa Bicentenario. Yeguita para Sangre. Se encarama en la intermedia Amaru. Ahora buscando la tercera. ¡Oh! Le movieron el piso. Toma. Enganchan a Amaru. Cuidado. Están ambos en la intermedia. Marronazos de Sangre Aymara. Lo tienen. Se defiende Amaru como puede. Pero... ¡oh! Gira castigo para Sangre Aymara. Pero está muy lejos aquí Amaru para cubrirlo. Tiene que recuperarse como puede. El conteo para ambos luchadores aquí. Oye, si llega a 10 el conteo. ¿Qué irá a suceder? Ahí va Amaru. En las afueras vemos ahora a ambos. ¡Uy! Palma en el pecho. Machetazo de Sangre. Palma en el pecho para Sangre. ¡Oh! Piquetes a los ojos. Cuidado, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué tiene pensado hacer Sangre? ¡Oh! Al piso enviaron a Amaru a las malas. Y ahora... buscando altura vemos a Sangre. Bala de cañón para Amaru en las afueras del ring. Ambos extenuados, ambos se han exigido bastante, lo están dando todo aquí en la final del torneo 4000 Copa Bicentenario. Y lo estás viviendo a través de Contra las Cuerdas. Y viene Sangre, machetazo de pierna para Amaru, lo tienen 1, 2 y casi que se lleva la victoria.
Y ahora ataca sangre, marronazo para Amaru. Busca altura, el hombre que nunca pierde. Oye, viene, ¿será? ¡Sí! ¡Super machetazo de pierna! Esto puede ser todo. Se está demorando mucho aquí Sangre Aymara en cubrir a Amaru. Lo tienen 1, 2 y ese segundo que se demoró fue crucial en esta cobertura. ¡Ey! ¿Qué está buscando aquí Sangre? Oye. Bueno. Saca la silla, pero... ¡Ey! Se la arrebata aquí Roxville. Tiene que ganar en buena lid, Sangre. Regresa al ring Sangre Aymara. Viene, lanza para Sangre, 1. Oh no, quiere seguir jugando aquí. Amaru sabe que necesita una dosis más para acabar con Sangre Aymara. Busca altura, viene. Bombazo, plancha, zapito. 1, 2 y no. Hey, saca Puma Huáscar. ¿Qué demonios? Puma Huáscar. ¿Qué rayos viene a hacer aquí? Amigos, no puedo creerlo. Bombazo para Amaru. ¡Oh, no! Ahí va Roxville, cuidado. Silletas. ¡Oh, no! Toma. Pero no pasa nada. ¿En dónde te metiste, Roxville? ¡Sal de ahí! Oh, cuidado, le da la oportunidad. ¡Lanza para Puma! ¡Lanza para Puma! ¡Vamos, Amaru! Viene con Sangre Aymara ahora. Viene. Y no pasa nada. Patada en la zona media. Viene. Falla el machetazo de pierna. Viene Amaru. Gol. Rodillazo para Sangre Aymara. Se vuelve a la tercera. Oye, otra plancha más podría ser el final. Se posiciona Amaru. Viene. Buscando. Plancha zapito, pero no hay árbitro. 1, 2. Ahí va. 1. Viene el árbitro. 2. Y ¡hey! ¿Por qué? ¿Qué demonios? Roxville impidió la victoria de Amaru. ¿Por qué? Amaru está en shock. ¿Qué demonios acaba de suceder aquí? Amaru se está distrayendo demasiado. Viene. No sabe que no puede hacerle daño. ¡Oh, no! Silletazo también ahora en la espalda. Primero en la cabeza. Está noqueado, está en otro mundo aquí, Amaru. No puede defenderse. Sangre quiere rematarlo de una toma. Lo tiene. 1, 2, oh no. Y el conteo llega a 3.
Amigos, estoy sin palabras. Muchas sorpresas ocurrieron aquí. Pero lo importante es que tenemos al ganador del torneo 4000 2025. Y su nombre es el hombre que nunca pierde. Sangre Aymara. El público no está nada contento. Fuerte el aplauso, por favor, señoras y señores. ¡Wow! El campeón del campeonato y el ganador del torneo 4000 en su cuarta versión, alzando la copa bicentenario, es Sangre Aymara. Ahora que se cuiden los campeones, amigos. Y nosotros damos fin. Yo soy Mr. Lucha. Muchísimas gracias por su compañía. Nos vemos en una próxima oportunidad.